Señores, continuamos con este programa especial de 28 de julio. Continuamos y seguiremos para rato todavía. Vamos a hablar del tema de educación, que es lo que dijo el presidente de la República en el sector educación. Pero antes estoy en contacto con el doctor Víctor García Toma, constitucionalista, exministro de Justicia, para que o confirme lo que les dije o me corrija con respecto al referéndum en las partes que tienen que ver con la reforma constitucional. Doctor Víctor García Toma, es un gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola José, gusto en saludarlo. Feliz 28. Igualmente, doctor. A ver, cuéntenos, el presidente de la República anuncia un referéndum y en el referéndum se ven temas que tienen que ver con reforma constitucional. ¿El presidente puede mandar a ese referéndum? ¿Cuál tendría que ser el proceso ahí? El propio presidente de alguna manera ha señalado que se trata de una reforma de la Constitución, porque primero hizo referencia expresa al artículo 157, que está vinculado con la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Magistratura, y luego habló de dos instituciones que son constitucionales, la bicameralidad y el tema de la no reelección. Entonces, él estaba hablando de reformas constitucionales. ¿Cuál es el procedimiento? Esas iniciativas del presidente tienen que ser aprobadas por el Consejo de Ministros, refrendadas por él y elevadas al Congreso, para que en la opción escogida por el presidente, se apruebe en una primera legislatura, pidiéndose que voten a favor del proyecto la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, que en este caso serían 67. Luego de lo cual pasaría a una confirmación, a una ratificación por parte del pueblo a través del proceso del referéndum. Esa es la iniciativa y la opción que ha planteado el presidente en torno a la reforma judicial por un lado y a la reforma política por otro. Claro, o sea, en el tema del Ejecutivo, digamos, si el presidente lo ha dicho, es porque el Consejo de Ministros seguramente lo aprueba, eso no hay vuelta que darle. Sí, no va a haber ningún problema. El problema va a ser cuando esto vaya como una propuesta al Congreso de la República, a ver si la mayoría de congresistas quiere que el Perú plasme en un referéndum que no los quiere, ¿no? Que no quiere la reelección. Eso va a ser un poco más complicado. No hay forma de que se salte esta etapa. Nosotros ya lo hemos dicho, pero usted es el especialista y se lo preguntamos. No hay forma de saltar esta etapa, ¿no? No hay forma de saltar esta etapa, pero yo creo que tampoco el Congreso la va a poder evitar. En este proceso creo que el presidente ha tenido varios aciertos. Primero, ha redoblado la iniciativa política. Segundo, se ha autoasignado el papel de líder de las reformas. Tres, ha establecido un organismo de coordinación interinstitucional. Cuatro, ha presentado, digamos, de manera concreta un conjunto de medidas y ha, digamos, previsto el procedimiento por el cual debería llevarse a cabo la reforma. Con un Congreso tan desacreditado y con varias medidas bastante populares, con las que yo por ejemplo no estoy de acuerdo con la prohibición a la reelección, pero estoy seguro de que la inmensa mayoría de ciudadanos votaría a favor de esa propuesta. En consecuencia, el Congreso, que está tan desacreditado, que está tan alejado de la ciudadanía, no creo que pueda, digamos, salirse de este compromiso, ¿no? Sería suicida para el Congreso. Yo ya perdí fe, doctora. Varias veces dije lo mismo y al final no, pero vamos a ver. Vamos a tener que esperar. Sí, vamos a ver. Pero por lo pronto, digamos, de que en la partida de ajedrez va ganando el presidente, ¿no? Sin duda. Esa es una buena forma de referirse a lo que ha hecho el presidente. Yo también creo lo mismo. Le ha puesto en la cancha, la pelota en la cancha del Congreso de la República. Vamos a ver si patean y hacen el penal o le sale como cuevita. Y ya ha tirado a la tribuna encima. Ya ha tirado a la tribuna encima. Es verdad, es verdad. Sí. Es verdad. Doctor, muchísimas gracias. Una preguntita muy rápida, por favor. Le ruego una respuesta rápida. Dígame. ¿Qué piensa del fondo del tema de las reformas en el caso CNM, que también va a ir a consulta, y en el caso de cambiar el tema de la OCMA por un sistema que ahora sí funcione? En el tema de la OCMA, la disyuntiva es la siguiente. O cambiamos de modelo o reformamos el modelo.
Si reformamos el modelo, que sería lo más atinado, probablemente lo que va a suceder es que se cambie o se elimine la presencia de representantes de los colegios profesionales que no están vinculados con la abogacía. Lo segundo es que se establezcan requisitos más gravosos para quienes adquieran la condición de consejeros, y lo tercero es que se cambie el mecanismo de selección, que antes era por elección y ahora seguramente se hará por concurso público, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Efectivamente. Es lo que ha dicho el presidente. Y en relación a la OCMA, bueno, yo creo que en efecto todos estamos de acuerdo que la OCMA no había cumplido un papel relevante. Lo más curioso es que las estadísticas demuestran que las veces que ha sancionado con amonestación, y que la mayoría de los sancionados no son jueces, sino son auxiliares de justicia, ¿no? Por la pita se rompe por el más lado más delgado. Sí. Ahora, en donde podría estar la discrepancia es insistir en un órgano de control interno. Si más bien debiéramos pensar que el órgano tiene que ser ajeno a los jueces y fiscales, ¿no? Yo creo que ese paso deberíamos darlo, ¿no? Sería mucho más seguro. Muy bien, doctor Víctor García Toma, nuevamente, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias también, gusto en saludarnos. Feliz 28. Doctor Víctor García Toma, constitucionalista, exministro de Justicia. Y ahora sí, aboquémonos al tema de la educación, que mencionada por el presidente de la República. Está con nosotros Gaby Pacheco, que es vocera de Padres en Acción. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, feliz 28, felices fiestas. José Ramos es presidente de la Confederación Nacional de APAFAS. Bienvenido, señor Ramos. Igual manera. Y el profesor Edgar Tello, que es representante de Lima Metropolitana, que también está con nosotros. Profesor Tello, gracias por estar acá. Sí, buenos días y gracias por la invitación. ¿Cuál es la primera impresión que tienen ustedes, Gaby? ¿Qué le pareció cuando el presidente de la República se pronunció del sector de educación? Me parece que insiste con lo que es el enfoque de género, y eso no conviene. Parece que no quiere escuchar una realidad de los padres y familias que no están de acuerdo con eso, porque implica algo que es claro. Por el hecho de darle tanta fuerza a la mujer, tanta fuerza de empoderar a la mujer, están empobreciendo lo que es al hombre. No están trabajando lo que es una realidad que protege la Constitución, que es la familia, el hogar, el matrimonio. ¿Qué cosas están diciendo cuando hablan tanto de protección al género, igualdad de género? Están anulando una parte principal y que no la han forzado, que es la maternidad. Cuando la realidad de toda mujer, a partir de los 12 años, 11 años más o menos, mes a mes, se prepara para una realidad que es ser madre. Y esto no lo dicen. Se preocupan de dar una educación totalmente profesional, de dar científico, social, de todos los ámbitos, pero no en algo que es una realidad. Que toda la niña es potencialmente madre. ¿Y eso qué va a arreglarlo con un enfoque de género? No lo queremos. ¿En qué punto específico? Yo la verdad es que intenté ver el tema, no recuerdo el pronunciamiento sobre el enfoque de género del presidente. ¿En qué punto específico? Habla para evitar la violación. Habla para evitar lo que es la violencia de género. Pero yo quiero hacerle hincapié el primer punto que habló sobre corrupción. Lo que no tiene idea el presidente o no lo tiene claro es que hay una corrupción ideológica aquí, que está plasmado en lo que es el currículo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que puedan tratar todo lo que sea con género y no darse cuenta que cuando se habla de género estás quitando lo que es una moral para cambiarla solamente que sea sexual? O sea, ya no podemos estando también de quitar y ridiculizar lo que es la moral tradicionalmente, que una persona puede ser casto, puede ser sobrio, puede ser templado hasta el matrimonio. No, sino al contrario. Si eres sobrio, si eres casto, abstinencia, vas a ser infeliz. ¿Por qué? Porque el adolescente, durante el proceso de una identidad sexual, pueda dudar, pueda tener, ¿y cómo la arregla? Mediante la experiencia. Un adolescente, que insistimos, como varias veces le hemos dicho, que no puede beber licor, que no puede manejar auto, que no puede pedir préstamo, que no sabe ni qué carrera va a seguir, pero tiene que empezar a través de experiencias sexuales cómo saber su identidad sexual. Con lo cual, ¿qué cosa está diciendo este nuevo enfoque? Que a través de la experiencia, a través de una promiscuidad sexual, se quiera que no se van a empezar a formarse. Y eso no es formación. Ok, yo voy a volver a leer la parte de educación, de verdad.
Yo siempre estoy de acuerdo con padre Ascensión, pero esta vez no encuentro la parte donde el presidente se refiere a la gestión Hay de violencia. género de esa manera. O sea, no la hallo. Al momento que dice que busca una igualdad de género para evitar la violencia. No, Entonces, él dice lo siguiente, a ver, en esa parte específica dice, es importante fortalecer la política de meritocracia cuando habla de los profesores, Sí. para nuestros docentes, la cual mejore los rendimientos académicos, pero a la vez contribuya a la formación de valores y pensamiento crítico que sumen a la consolidación de una sociedad pacífica y democrática, libre de violencia y de discriminación de cualquier tipo. ¿A eso se refiere? vas a eso. Después. Ahora yo te que voy a el separar. Perú Yo te separo. vive una hora más crítica en la lucha contra la corrupción, la calidad docente es imprescindible. Bueno, de repente más adelante. Yo te voy a Ok, hacer el... vamos conversando entonces Por con favor. el profesor, el señor José Ramos, que es representante de los padres de familia, de las APAFAS. Señor Ramos, ¿qué le pareció a usted el mensaje? Muchas gracias, la invitación. Para todo el Perú justamente es el mensaje un poquito que le ha faltado sazón en educación. Ha tocado poco el señor presidente. Nos ha tocado, por decir, la reforma educativa, pero la pone él sin dar las salidas. ¿Cómo vamos a hacer, como cuando dice las empresas privadas, la inversión de las empresas privadas para la construcción de 1.100 colegios? Yo creo que los padres de familia actualmente tienen una preocupación porque no se está aclarando las cosas como deben de aclararse. Ahora, con la inversión de 600 colegios que está construyendo actualmente, son colegios que quedaron en etapa del gobierno anterior y creemos nosotros los padres de familia, José, de que nos preocupe ese tema de la Página empresa de 26 inversión del privada. discurso. Ahora, cuando se Versión dice final. también la meritocracia es justamente que vamos a tener maestros que van a entrar a la evaluación, que vamos a tener maestros que van a tener que ser evaluados, que van a concursar. Es decir, si el maestro quiere ganar más, tendrá que ir al concurso. Y yo creo que los padres de familia en ese tono estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero el mensaje en sí nos ha dejado cierta duda para los padres de familia, que seguramente ya empezaremos más adelante. Estamos de vacaciones, los chicos están de vacaciones. ¿Cuál es el punto en que más dudas le deja a usted el mensaje? En la inversión pública-privada, que de los 1.100 colegios. Eso es lo que le deja a usted más dudas. nos deja a por el no sentido de la solamente- posibilidad de privatizar la educación. Así es. Bajo ese enfoque. Claro. Ya, ok, tendrá que aclararlo el sector seguramente. Así. El profesor Edgar Tello también está con nosotros. Profesor, bienvenido. Muchas ¿Qué gracias. le pareció a usted el discurso en la etapa de educación? Bueno, en la parte de educación simplemente el presidente ha ratificado impulsar más la reforma neoliberal en educación, ¿no? Con mayor congelamiento de sueldos, de remuneraciones, de pensiones, mayores contratos de CAS. Prácticamente no ha hablado nada de un incremento al magisterio y ha hablado también de la profundización de la privatización de la educación a través de la intervención de las asociaciones públicas privadas en las instituciones educativas. Es decir, va a haber un gran negocio en educación a costa del esfuerzo del pueblo. Yo saludo y felicito al magisterio de las bases regionales que el día de ayer hemos estado en las calles luchando contra la corrupción y también una llamado también al gobierno, ¿no? Que el magisterio sabe luchar y en Huánuco detienen al secretario general regional de Huánuco, el profesor Jim Collazo, secretario regional. El día de hoy, gracias a la vigilia que han hecho los maestros en la Plaza de Armas de Huánuco, ha salido libre, ¿no? Pero creo que de alguna manera el magisterio, el pueblo tiene derecho a luchar. También de alguna manera también esta lucha contra la corrupción ha demostrado la institucionalización de la corrupción en los poderes del Estado. Y se ha desenmascarado también a su socio Patria Roja, que también está involucrado en la corrupción en el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, y ya sabemos de dónde viene la convivencia que tiene con el Ministerio de Educación, y también la corrupción también está en el Ministerio de Educación. ¿Cómo es posible que un matrimonio, ¿no?, se haya sacado este mes más de 100.000 soles como gratificación y bonificación, ¿no? El señor de viceministro de Gestión Institucional, con la señora directora nacional de evaluación docente, que incluso el presidente ha manifestado que van a fortalecer la meritocracia y los señores, no sé, son bachilleres en diferentes especialidades, por un lado. Por otro lado también el Ministerio de Inclusión Social, también la cuñada del viceministro, asesora también de la ministra, ¿no? ¿Qué tienen que hacer aquí en este caso los ministros? Obviamente tienen que dar un paso al costado, renunciar, porque hay un nepotismo, hay una corrupción que el magisterio, el pueblo ha salido a luchar por lo que ha visto en el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, pero sin embargo en los ministerios se está viendo y no hay ninguna
ninguna corrección al respecto, ¿no? Ok, ya. Vamos a definir puntos específicos. Gaby me ha hecho mención y ya sé dónde está el punto que se refiere. Lo que pasa es que, como yo estaba concentrado en el tema de educación, y en el tema de educación no toca el punto del tema del género, digamos, o el enfoque de género, lo hace cuando habla de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Cuando habla un poco del machismo, de la mujer y las poblaciones vulnerables, ahí hay una capítulo donde el presidente dice, como sabemos, una de las principales causas de la violencia es la falta de un enfoque de género en las políticas públicas, seguido de la existencia de patrones arraigados en el machismo. Antes de fin de año aprobaremos la Política Nacional de Igualdad de Género, que será el principal instrumento orientador de compartimientos sociales libres de discriminación contra las mujeres. Sí, pues cuando habla de las mujeres y la vulneración, habla del tema de la identidad de género, no en la etapa de educación, pero tiene razón que lo menciona. Claro, y sobre todo entender que el enfoque de género es inconstitucional. No está previsto en la Constitución, tendría que cambiar. No solamente el referéndum, pero otras leyes. No se arregla el Perú con leyes. La corrupción no va a acabar con leyes. Hay que entender que además de moral, el problema de la corrupción también es de razón. Con lo cual, ¿qué quiero decir esto? Que la educación es importante. No solamente entender que un político tiene que ser probo porque en su casa le enseñaron a ser honesto y no mentir. No, tiene que entender de que si da un alimento malogrado, no solamente se está ahorrando ese dinero para su bolsillo y qué bueno que quizás esos niños la pasen mal esa mañana. No, señor, está causándole un gran mal a esos niños. Es más, pueden marcarlo y pueden morir vidas humanas. Así como cuando roban un puente, un cemento, dinero al bolsillo, ay, qué gracioso, se desplomó, no se cayó. No, no es para gracia, sino entender que en ese puente iba gente, que iba autos y que quedan niños huérfanos. Entonces, si tú entiendes por razón, entonces tu voluntad va a decir, ok, mejor no lo hago. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, un enfoque realmente que se desarrolle las virtudes. Ahora, el presidente habla de tema de valores y pensamiento crítico. Creo que ese sí es un aspecto positivo, ¿no? Por supuesto, en eso sí, pero enfocado en qué. ¿Qué valores van a tratar? Si siempre hablan de un género, y el problema del género es que si es transversal, va a impregnar a todo eso, imagínate como que impregna todo de lo que es el machismo. Entonces, tú no puedes criar una niña hablando de que ha habido un machismo, haciéndote víctima tú, y luego que hay alguien que es tu agresor. Dos, tampoco puedes criar a una persona diciendo que todo tiene que ser exactamente, en esta mesa, por favor, no hay equidad de género, ¿me entiendes? O sea, debió ser 2-2. Entonces, no puede, o sea, acá hay meritocracia. Por último, tú eres el que sabe y por qué lo haces. No puedes estar tú buscando tener privilegios. Eso es otro problema de género. Tercero, el gran problema de la transversalización es que todo va a ser una diversidad de género, una diversidad sexual. O sea, no solamente hay conductas efectivamente que son heterosexuales como no heterosexuales, pero no abarca a la persona por eso. Tú no te vales, tú no te representas, ni te identificas por tu conducta sexual. Tu preferencia sexual. No, hay un fondo, por supuesto, ¿no? Somos más que órganos sexuales. De eso se trata. Somos personas que tenemos una trascendencia que debe ser trabajada en la cabeza, como debe ser trabajada en la voluntad, unas virtudes, pero realmente virtudes que conduzcan a la formación de una personalidad y de un carácter fuerte, no a través de experiencias, no. Porque esas experiencias sexuales no te ayudan. ¿Qué cosa hace? Hace que seas promiscuo. Don José Ramos, el presidente de la República habla también de una transferencia de dinero a los gobiernos regionales y locales para construir la ejecución de 2.000 escuelas. Esto se siente, hay una necesidad evidente, por supuesto, en temas de infraestructura, lo hemos manifestado varias veces, pero usted que habla con los padres de familia a nivel nacional y recorre diversas zonas. En la inversión justamente que ha hecho el presidente, tenemos que los gobiernos regionales la inviertan, porque poco invierten los gobiernos regionales en educación y ese es el problema que han pasado. Pero ahora está destinado, si no lo harían, habría una malversación. Y dicen que ya está destinado y dicen que ya está en caja ya. Sí, ojalá. Ya están las cuentas. Fíjate, no hay que olvidar que teníamos más de 300 colegios que dejó el señor anterior gobierno, en Tumbes, Piura, en Huánuco, en Huancayo, y no los decía el otro gobierno. Y ojalá que ahorita cuando habla de 600 colegios ya estén terminando estos colegios. 2.000 escuelas ha hecho el presidente. ¿No? Se ha destinado 1.300 millones de soles para 2.000 escuelas. Yo creo que es una cosa muy saludable para los padres de familia, pero también nosotros estamos viendo acá, señor Rocha, no ha tocado el tema justamente, ha tocado la corrupción. Y acá ya lo dijo el profesor, que desde el ministerio está, por supuesto, ahí queremos invertir unos minutos. ¿Qué hace ahorita la evaluación de directores de UGELES?
Ya, se acabó. Que publiquen, si van a ser ratificados estos señores directores de UGEL. Las 7 UGEL no merecen estar una semana más en el sector de educación por esa corrupción que existe, señor amigo Rocha. Hay directoras de UGEL que no pueden estar un día más. Por respeto no lo mostramos, pero lo habrá un momento en que tenemos que decir, señor ministro, el pueblo necesita estos señores cambios de UGEL porque se dijo que se iba a investigar cómo salieron evaluados. Y eso pues estamos hablando ahorita de corrupción. Y si queremos una calidad educativa, como ha mencionado el presidente, reforma educativa, pues, empiecen de una vez. Todo lo que está verdaderamente despaginando la imagen de los buenos educadores deben estar afuera, empezando por los directores de UGEL, señor presidente de la República. Si no lo hizo usted, no lo ha dicho, pero que lo diga el señor ministro esta semana. ¿Cómo están esos cambios? ¿Van a continuar con semejante preocupación que están los padres de familia en tanta denuncia de corrupción? El poco interés que tienen en las regiones para ver que el magisterio cumpla sus horas de clase, porque hablamos de 1000 horas de clase, de 800 horas de clase, y que al final el maestro para llegar a su colegio tiene que pasar penurias. Entonces las regiones deben ahí buscar la salida. Tenemos 600 alumnos que se han intoxicado. Queremos ver, no hay responsables ahí, señora ministra. Usted es responsable y la responsable debe estar ya ahorita pensando en que ya dé su paso al costado. No queremos, porque esto se ha anunciado, señor Rocha, desde febrero. Tenemos la sangrecita de pollo importada y tenemos cuánta cosa importada y no lo nacional. Entonces los padres de familia estamos netamente con documentos coordinando. Vendrán los almuerzos escolares para nuestros alumnos de jornada completa. Entonces, señor Rocha, esta emisora, este canal llega, pues llega a Tumbes, llega a Huancayo, llega a Ayacucho. En todos los conos que yo he estado, este canal llega. Y por eso que saludamos que a usted le interesa la educación y invita a sus representantes para que poder encontrar una salida. No se ha dicho si esta abuela que se ha paralizado unos días va a tener solución. Señor ministro, ya creo que están en trato de último punto, ya que están ustedes en arbitraje. Soluciones, señor ministro. Tenemos que irnos a un corte, voy a regresar con el profesor Tello y sobre lo que dijo el presidente de la República cuando dice: hemos tomado debida nota del reclamo de los docentes, a quienes les digo que seremos siempre dialogantes. Vamos a ver cuál es el punto de vista del profesor Edgar Tello en relación a este tema. Corte, ya venimos, no se muevan, esto es Exitosa. Señores, continuamos con el programa, este es el programa especial por 28 de julio y estamos conversando sobre el tema de educación, tema vital y gravitante para el país. No hay país que crezca sin una buena educación. No hay un país en la historia que crezca si no hay buena educación. Y eso es un tema gravitante sin duda alguna. Y le preguntamos al profesor Tello, porque el presidente de la República ha dicho que son dialogantes, que ya tomó nota del reclamo de los docentes. Me refiero al reclamo que ustedes, me imagino que se refiere al reclamo que ustedes han planteado, porque ustedes son los que estuvieron en huelga hace muy poco, ¿no? Así es. Bueno, al respecto, el presidente también ha hablado de la calidad educativa, ¿no? Pero si tenemos una currícula de improvisación que ha eliminado los cursos elementales de un estudiante de la nueva generación como es filosofía, economía, geografía, prácticamente cuando egresa el estudiante están totalmente en una desventaja con otras instituciones privadas para postular a la universidad. Entonces, en ese sentido de calidad educativa, nos hablan de enfoque por competencias, pero cuando egresa el estudiante, ¿de qué le sirve? Si no tiene pensamiento crítico, no tiene una educación para el futuro, para la investigación. Pero de eso habló el presidente hoy día, ¿no? Es un enfoque de valores y pensamiento crítico. O sea, prácticamente la formación que se da por área es un enfoque, o mejor dicho, un enfoque de competencias para generar nuevas generaciones inútiles. Porque, obviamente, esta currícula no obedece realmente a la realidad que espera el estudiante peruano, de salir para poder continuar los estudios en la universidad, por un lado, ¿no? Esa es la calidad educativa que este gobierno tiene que modificar esa currícula. Y por eso planteamos nosotros la modificatoria de esa currícula y no como está, porque de alguna manera no obedece a la realidad del estudiante. ¿Cuál es el punto fundamental desde su perspectiva que se tiene que modificar ahí en la currícula? Bueno, esta currícula debe ser elaborada con participación de padres de familia, la comunidad, especialistas en educación. ¿Cuál es el tema fundamental que hay que modificar o que hay que incrementar? Que la currícula no debe ser por área, debe ser por línea de acción educativa, lo que se manejaba antes, por asignaturas. Como en el COAR se maneja por asignaturas y dice que la educación es mejor como por áreas, ¿y por qué no aplican la misma currícula en el COAR, en el Colegio de Alto Rendimiento? ¿No? Entonces, obviamente, porque hay totalmente un divorcio, hay una abismal diferencia.
entre lo que se le da al pueblo y lo que se le da a los estudiantes en el COAR. O sea, ¿el Colegio de Alto Rendimiento no se guía por la currícula nacional? No, tiene otra currícula. ¿No? Tiene también otra currícula y tiene mayor inversión de presupuesto en esos colegios COAR, ¿no? Entonces, y eso obviamente genera también una brecha de discriminación y elitización en la educación del Perú, por un lado. Por otro lado, también dice el presidente de que va a ser dialogante con el sector que obviamente que representamos legítimamente al magisterio, que hemos estado en huelga. Hemos demostrado que con lucha en las calles, con huelga, podemos de alguna manera poner los temas que prácticamente perjudican a la población. La privatización de la educación es un proceso que se va a dar y ya lo ha ratificado el presidente con las asociaciones públicas, privadas y obras por impuestos. Le iba a ¿no? dar la miel, ya me ganó usted, profesor. ¿No? Le iba a Entonces, dar la miel porque yo ya sé lo que usted piensa sobre claro, ese tema de la, acá hay un informe, la asociación público-privada. Acá hay un 1.100 informe, millones. Hay un informe de un instituto de la Universidad de Greenwich, de Inglaterra, donde en la época de Margaret Thatcher ya decía del fracaso de las APP. Las APP solamente se han creado para prácticamente robar el dinero público y no beneficiar a la población. Y acá está. Y este experimento de APP lo han experimentado en Chile y es un fracaso que obviamente tenemos la gran discriminación. Un estudiante en Chile para poder estudiar la secundaria y estudiar la universidad tiene que hipotecarse con el banco 15 años. Sí, 15 años para la secundaria y 15 años para la educación superior. Ese modelo se quiere hacer aquí en el Perú bajo el pretexto que es la modernidad. Por otro lado también... No, pero no es el mismo modelo, profe. Es el mismo modelo chileno. Es el mismo modelo, es APP. APP. No es el mismo modelo. No es el mismo, no, pero es que hay varias fórmulas. El tema de Chile, por ejemplo, que es un fracaso. Claro. Tanto así que las calles de Santiago se convirtieron durante varias semanas en el escenario de manifestaciones amplísimas de escolares, de padres de familia y de universitarios, porque la verdad es que efectivamente se empeñaban una vida, ¿no es cierto? Terminaban de estudiar y el trabajo al que accedían, parte del sueldo tenía que ir no sé cuántos años, como 15, 20 años, claro, al Estado. Pero esa propuesta no está planteada en las sanciones públicos-privadas por el Ministerio de Educación. Es la receta del Banco Mundial. La receta del Banco Mundial, ¿no? Que lo han dado incluso acá en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, donde recomiendan la aplicación de las APP. O sea, no es una cuestión que nace por obra de los maestros, ¿no? El tema de las APP en infraestructura. Y no es que yo... No sabía que yo quiero defender el sistema, claro. o el sector de educación. El ministro que la defienda solo y el presidente también. Pero creo que hay que aclarar el tema para no asustar. El tema de las APP con respecto a la infraestructura no significa... Ahora, estoy refiriéndome a la voz oficial, que no vaya a cumplir su palabra, es una cosa. Estoy refiriéndome a la voz oficial, o sea, la que sale del Ministerio de Educación. Porque acá hemos entrevistado al ministro y hemos visto el documento. Entonces, el tema de las APP tiene referencia exclusivamente a la infraestructura, que tiene que ver por un tema que el presidente también lo expuso hoy, que tiene que ver con un tema por impuestos con el Estado. No con un pago del alumno, no con un pago del alumno que llega al colegio y tenga que hipotecarse o pagar por la educación. O sea, no va a convertir la educación pública en privada. Por lo menos ese es el ofrecimiento, reitero, oficial desde el Ministerio, desde el Estado, ¿eh? Bueno, pero el modelo neoliberal aquí en nuestro país ya es una política de Estado de acuerdo a la Constitución del 93. Y obviamente este modelo ya se viene aplicando en empresas estatales, ¿no? Telefónica, por ejemplo, para que le brinden el servicio. Prácticamente el que no paga el servicio, ¿qué hacen con el usuario? No le dan el servicio, ¿no? Claro. El que usa el Metropolitano, que también es otra concesión acá en Lima Metropolitana. Yo quiero usar el Metropolitano, tengo que pagar mi pasaje. Si no, no puedo hacer uso. Entonces, ese es el mecanismo por el cual funcionan las APP. En educación también va a ser igual. Ahorita, obviamente, las APP tienen el objetivo de capturar los recursos públicos para poder de alguna manera financiar la infraestructura que van a necesitar, pero una vez que ya esté implementado, el servicio, obviamente si el estudiante quiere mantenerse en esta institución, tiene que pagar una mensualidad, una pensión. No, eso es un tema por impuesto que lo pague el Estado. No, al inicio, pero una vez que ya se viene desarrollando, una vez que funciona, tienen que pagar los estudiantes. Eso no está en ningún lado, ¿ah? Es el modelo de APP. Pero no me traiga el modelo inglés. Es el modelo inglés que se ha aplicado en Chile y ese modelo inglés también que está viniendo a Perú por recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo. No lo estoy inventando el profesor Tello ni la base regional, sino es lo que ya se ha venido aplicando en otros países y se quiere aplicar aquí, ¿no? Y esa es la justificación. Y lo otro que quería también decirle era que el presidente ha dicho que va a haber diálogo, pero queremos diálogo con soluciones, pero no queremos diálogo solamente que nos reciba, dialogue, porque actualmente se ha ejercido una huelga, hay un pliego, hay un problema, hay un conflicto laboral del magisterio de las bases regionales y sin embargo
lejos de solucionar, más bien han reprimido al magisterio con descuentos en este mes de julio. No han pagado la gratificación y todavía se está instaurando procesos administrativos. O sea, viene una persecución administrativa, política, Pero contra se la cantó todo, el ministro, ¿ah? contra todos los maestros que han ejercido el derecho de huelga. Pero El eso, ministro les dijo, ustedes No. van a huelga y no van a cobrar, ¿ah? pero está bien, Se le va a descontar. pero mire, están vulnerando un derecho constitucional porque estamos en un Estado de Derecho, en una democracia, no estamos en una dictadura. O sea, las leyes aquí se cumplen para los que, de alguna manera, los que manejan el poder, como el presidente, el gobierno, pero para la corrupción hay impunidad. Se ha denunciado y ningún funcionario del Poder Judicial, ni el socio de Patria Rojo que está metido en la corrupción en el Poder Judicial, en las SUGELES, en el Ministerio y en todas las instituciones del Estado, hay ninguna sanción ni una detención. Pero sí se toma la represalia contra el magisterio, que ha exigido la defensa de la educación pública, mayor inversión en educación pública, reconocimiento del sueldo a los maestros de acuerdo al costo de vida, la UIT, que tampoco no ha manifestado absolutamente nada. No, es el verdad. pago de la deuda social. Nos habló que había más de 200 millones. Y fue una burla, porque antes de la huelga sacaron una relación. Lima Metropolitana tiene más de 80.000 maestros y solamente a 3 maestros salían esa relación. O sea, es una burla que obviamente el magisterio, lejos de haberse amilanado, de haber sido tomado las represalias del proceso administrativo, el descuento, no nos hemos quedado tranquilos. Porque aquí el 4 de agosto tenemos una asamblea nacional aquí en Lima, donde vamos a tomar las nuevas medidas de lucha, porque de alguna manera el maestro que ha salido en huelga ha salido consciente de que por qué luchamos. Y obviamente eso va a prácticamente indignar más al magisterio, porque este es el inicio de la lucha. Y lo otro es ya para de alguna manera complementar, es que esperamos pues que el gobierno replantee la agenda y dialogue y solucione con los legítimos dirigentes del Magisterio Nacional, porque tenemos varios puntos en que está en agenda que hasta la fecha no se soluciona. Ese es otro tema al que no se refirió el presidente, pero pues, ya me imagino yo que no se refirió por un tema netamente legal, pero él ha dicho que escucha a los docentes. Yo me imagino que cuando dice a los reclamos de los docentes debe referirse a ustedes, porque son los únicos que hicieron reclamos. Gaby, ¿ustedes qué piensan como Padres en Acción del tema planteado por el presidente de la República en infraestructura, en estos 1.300 millones, en el tema de las APP? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Nosotros estamos abocados principalmente en el currículo. Como decimos, es anticonstitucional. Una de las cosas ¿No que han conversado de ese tema? todavía no, yo soy sincera acerca de lo que se tiene que mejorar, sí, infraestructura a nivel nacional, no solamente en Lima. Lima no es el Perú, en eso lo tenemos clarísimo. Pero más nos enfocamos en lo que va a ser. No, la verdad es que qué cosa queremos. Es que realmente el currículo brinde herramientas efectivas para que el profesor pueda dar una formación afectiva sexual a los alumnos en base a virtudes. Tú me preguntabas acerca de todo y hablaba y escuchaba parte de lo que era el currículo, de lo que era el mensaje. Y hay una parte en que dice, y sincera abogada te digo, el presidente no puede lanzar a pedir que se haga un ¿Referéndum? referéndum. O sería como Chávez. O sea, sería sí juez y puede. parte. No, el presidente sería sí juez y puede. parte. No. El presidente sí puede pedir referéndum. Lo que el presidente no puede pedir es referéndum con reformas constitucionales. Porque Ya. las reformas constitucionales ok. las ve el legislativo. Entonces, ¿por qué no pide? Y eso sería, y a lo que vamos, es que pide un referéndum para ver si aceptamos toda la política de género. Porque es lo que está pidiendo, realmente. Él está insistiendo, a pesar de que hay una respuesta masiva de los padres de no aceptar género en ninguna parte, ya sea en judicial, ni en educación, ni salud, porque tampoco estamos de acuerdo con que se sexualice la educación de los chicos, incluso a ese nivel de la medicina y todo. Pero díganme, ¿por qué no se hace y se acepta un referéndum para ver si el género, los padres de familia lo queremos? Porque eso sería lo ideal. Si queremos nosotros que nuestros hijos se guíen o que el Estado se guíe, porque, como te digo, es inconstitucional el género. Entonces se tendría que hacer todo un cambio en la Constitución para ver si se aprueba estos cambios y se aprueba toda esta política. Porque, insisto, la corrupción, como el terrorismo, no se va a solucionar haciendo más leyes. No, para eso Sí. tenemos un montón que además no se cumplen. Exacto. Oye, yo Entonces, quería la corrupción preguntarte algo con respecto a lo que ideológica estás es esta, es diciendo. el género. Yo quería preguntarte algo con respecto a este tema. Cuando el presidente de la República menciona efectivamente el tema de género, y no le pone el énfasis en el tema de educación, sino que le pone el tema, en el tema más bien de la violencia, ¿no es cierto? Cuando habla de la vulneración. Y el presidente de la República habla de en la falta de un enfoque de género en las políticas públicas. ¿Ustedes asumen que al referirse a esto
las políticas públicas tienen que ver directamente, no solamente con el desarrollo de la no violencia a la mujer, sino también con el tema de la educación. Todo lo que es género es un paquete completo. No solamente habla de violencia, claro, todo el mundo, y es más, yo no quisiera que tenga mi hija violencia, la de 12 años ni la otra mayor. ¿Me entiendes? Siempre uno quiere que no tenga eso, proteger a sus hijos, eso es lo obvio. Pero cuando tú hablas de género, hablas de machismos, hablas de victimización, hablas de diversidad. Como un problema, ¿no? Claro, hablas de qué? De una protección extrema, creando privilegios a la mujer, creando que tenga una mayor participación. Efectivamente, a nivel histórico no ha tenido, pero ya no se puede obligar a tener, sino más bien a que haya unos procesos. Pero además de todo eso, ¿dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos caminando con todo lo que es género? A que haya una diversidad sexual. Y que sobre todo eso se hable también de un lenguaje inclusivo que está en contra de la Constitución, porque no se acepta que se cambie, sino la ley, la Real Academia de Lengua Española, no acepta esos X, no acepta esos arroba, no acepta esas todas y todos. ¿Sabes cómo se refirió lo primero que escuché el presidente? Peruanos y peruanos, señoras y señores. No, no solamente por economía y lenguaje, es porque en sí mismo el término masculino, el genérico masculino, engloba a la mujer. Que acá alguien diga, señores, yo no me voy a sentir ofendida. O sea, que es bien ridícula para no tener una autoestima desarrollada como para decir que me voy a sentir menos que ustedes. Es una falta de conocimiento, ¿no? Porque igual yo varias veces, la vez pasada conversaba con unas damas también y le decía, pero ustedes son hombres. Y me decían, no, ¿cómo se te ocurre decirnos? Oye, somos hombres todos. Somos personas. Es el en la persona sexual. Hombres es el genérico, claro, es el genérico de varón llama en realidad. Claro. Está, pues, busca en el diccionario en todo caso, ¿no? Claro. Pero se ofenden un poco por el tema. Dicen, no, ¿cómo vas a decir hombre? La diferencia es que somos varones y damas. Perfecto, y eso para mí está clarísimo, y creo que la mayoría lo tenemos, claro. Pero el tema está también que cuando tú hablas de género, estás tú hablando de todos los desarrollos, como insistía al comienzo, de sociales, psicológicos, políticos, económicos, todo, pero no lo principal, porque estás eliminando la gran diferencia que hay entre hombres y mujeres, por querer respetar una igualdad de derechos, estás quitando lo principal, la gran diferencia entre hombres y mujeres, que es precisamente lo que enriquece, lo que es recíproco, porque hay papá y mamá, porque somos diferentes. Entonces no están preparándose realmente a la infancia, a la juventud, para formar matrimonios sólidos, que es realmente la base de la sociedad del Estado peruano, donde se forman los futuros ciudadanos. ¿Cuál es el Perú que espera el Bicentenario? Perú, si es que no hay familia, no hay hogar, porque no es una institución del Estado, es la gran fundación. O sea, realmente nos fundamos el Perú en familia. Y si no se prepara una niña de 12, 13 años que le viene mensualmente un periodo en el cual le indica la naturaleza, le dice, prepárate, porque tienes una gran misión, le dicen, no, al contrario, esto es tu esclavitud. Ahora, el presidente de la República, yo creo que por sugerencia, me imagino, de los asesores, no pone este tema del enfoque de género en la educación, claro, ¿no? Es político. Exacto, ¿no? Porque hubiera sido una crítica, pero masiva, mayúscula, ¿no? Pone el tema del enfoque de género en el tema de la vulneración de la mujer, porque también si no lo ponía, y yo estoy pensando ya más bien del tema político, porque si no lo ponía, le iba a llover una serie de críticas por no poner el enfoque de género, porque quienes quieren favorecer al tema del enfoque de género tienen un poder impresionante también, tienen una lucha económica impresionante detrás. detrás. Realmente lo que está detrás. Fuerte, entonces, acá hay que ver, por eso te digo, hay una corrupción ideológica, que eso es lo más peligroso que puede haber dentro del mismo ministerio, como los ministerios de la mujer, de justicia, de salud. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos inclusive que luchar de los medios ahí, de comunicación, que pero lógico, pero es que, claro, dice, vamos a escoger a un juzgado para que escoja a los jueces. ¿Y quién escoge esos juzgados? O sea, ¿quién va a escoger? Estamos jugando, ¿no es cierto? Entonces, tiene que cambiar la mentalidad de que un político probo no solamente es en virtudes humanas, sino también intelectualmente. Acá están buscando al tecnócrata, están buscando al que es especialista, al que es el indicado. Pero se olvida la parte humana. Claro, tampoco puede ser una persona muy honesta, pero que es un ignorante. No, son las dos cosas. Tiene que haber un balance. Obvio, no, más que balance, una armonía. De eso se trata, que tú sepas realmente. Porque mira, tú periodista, si tú no das la verdad, estás tergiversando, te convertirías en ¿qué? En una persona que maneja muy bien el idioma, maneja muy bien las discusiones, sabes conversar, pero ¿qué llevas?
no te llevas a la verdad, a la luz de la verdad no estás haciendo nada. Entonces eres un retórico. Parte más de la corrupción. Un retórico. A ver, profesor Ramos, hoy el presidente de la República en su alocución no ha hecho, digamos, un enfoque, no ha subrayado el tema del desarrollo de los padres de familia, ¿no? Creo que en el tema de educación habría un poco más que ponerle énfasis en ese tema también. Por supuesto, justamente acabo de escuchar al profesor. Para los padres de familia es preocupante cuando en el nombre de los maestros hay dos corrientes, hasta tres. SUTE, asociaciones que son distintas. La pregunta es, yo he participado en 2 comisiones del Ministerio de Educación en cuando han habido estas huelgas. Y el SUTE, toda una vida tiene una representación oficial, legal. Pero cuando veo al profesor, y lo veo porque las luchas, las historias nos han dejado, justamente, si el SUTE año tras año le hizo tanto daño a las huelgas de 100 días, de 120 días, están los resultados ahora, pues, de estos alumnos, que dan bastante preocupación, que no pueden ingresar a la universidad, porque lo que escriben no pueden leer. El bajo nivel de conocimiento, y aquí con mucha humildad, los directores han sido evaluados en los colegios, tienen 4ª etapa de conocimiento, hasta 5ª, ahora hay doctorados, hay magísteres, etcétera. Pero ¿en dónde ha mejorado la educación en 3 años que ya están ganando 4.000 y pico de soles? El maestro que del quinto nivel. ¿No? Están ganando 4.300 soles. ¿Ha mejorado la educación? El maestro, los directores llegan a su hora a los colegios. Acá en Lima, por lo menos se llega a un 80%, pero en provincia es calaminoso. El director no llega a la hora. El maestro, con el mayor respeto, tampoco llega a la hora. Fuga por acá, ingresa por acá. Entonces no hay una fiscalización, no hay un control, porque lo hace de la educación. Vamos a poner un ejemplo. Yo estuve en Casitas en Tumbes. Y Pira Casitas, estamos ya a pared del Ecuador. Para que llegue un supervisor a Casitas, llegará pues en 6 horas. En Lambayeque, para que llegue a la altura de la Sierra Ferreñafe, en Cahuasti, tan grande, el profesor, con el mayor respeto, maestro, llega también el día martes, porque el día lunes es difícil que llegue a su colegio. Me ha pasado a mí porque yo he sido fiscalizador y todavía tenemos la presencia en el Calihuarma de ver cómo llegan esos alimentos. Pero eso no se cambia con una norma, ¿no? Eso se cambia con la identificación del maestro. ¿Eh? Por supuesto, y aquí vamos que nos estamos, y aquí ha sido yo muy claro, discúlpeme, amigo José, porque aquí los padres de familia tenemos la presencia activa en los colegios. Cuando hay una huelga, por supuesto que salimos. ¿Cuál es la solución que debe tener el ministro? Llamar al señor, llamar al otro señor, oiga, se va a tratar la huelga, bueno, pónganse de acuerdo ustedes para poder yo, como ministro, solucionarles el pliego de reclamos, porque no nos van a enseñar tampoco a la libre libertad del sindicalismo, ¿no? Yo soy dirigente nacional, entonces el sindicato tiene ganancias oportunas, como la que me pasó a mí con el régimen militar. Descabezaron a los sindicatos, los señores trabajadores ahí lo más. Entonces acá yo les invoco a los maestros de Perú, que está acá el dirigente con mucho respeto, pues presionemos al ministro y a decirle al ministro, bueno señor, ¿con quién va a llegar esta solución que están ahorita tratos de arbitraje? Creo que están en la última semana ya, en arbitraje. Estamos ¿no? Es decir, los voceros del sur. Entonces, acá queremos que la verdad el profesor Teo nos diga, ¿por qué no sentarse en una mesa a ver si la derrama, si el banco de la derrama, no pueden tener ustedes? Ahí es la disputa. Es una discusión bien entrampada en el tema de la derrama. La captura también del banco, discúlpeme usted, o la captura del poder. Yo coincido mucho con los maestros de regiones, yo he estado en todas las regiones, pero hay algo que no nos agrada cuando dicen, pues no, la fuerza, ellos que están buscando, no las consiguen con el verdadero dirigente del SUTE. Entonces aquí los padres de familia somos pues sorprendidos y la nación en total. Yo creo aquí, profesor, que se sienten con los maestros, si son maestros del mismo, por favor, de las mismas especialidades. No puede ver que aquí, porque el señor secretario general del SUTE esté hablando a nombre de los maestros de espaldas, ¿no? Entonces queremos acá pues, ya algo claro, como el problema que tocamos acá de los alimentos, señor. Hemos dicho en esta mesa, los alimentos necesitan un trato especial como la educación.
Si no mejoramos la educación, nunca saldremos al desarrollo. Muy bien. Estaremos en el sótano. Quiero saber qué es lo que dice al respecto de todo lo que usted ha dicho el profesor Edgar Tello. Bueno, al respecto, acá el señor Ramos ha sido sincero en decir que hay una problemática en el sector de educación en cuanto a nuestros estudiantes, ¿no? Porque no hay una currícula seria que obedezca realmente a un proyecto educativo a largo plazo, mediano a largo plazo, ¿no? Cada gobierno cambia cada rato la currícula y esta currícula se ha cambiado más de 5 o 6 veces, creo, y obviamente eso genera improvisación, parches y una serie de aspectos en la cual también coincido acá con la señorita representante de Padres en Acción, en el cual de alguna manera urge la necesidad de modificar esta currícula con padres de familia. Yo estoy seguro que el señor Ramos no participó en esta currícula, la señora tampoco. Entonces, ya en un programa en Cuarto Poder vimos con quién habían socializado la currícula. Y creo que, yo con el respeto que se merece el señor Gianpietri, el señor Luis Salgado, pero ellos no representan a todo el Perú. Ellos representan de repente a un sector, pero los que realmente representan a la necesidad de la educación a futuro son pues los padres de familia, la comunidad, la realidad en cada lugar de nuestro país. Como lo he dicho, Lima no es todo el Perú, ¿no? En la selva nomás hay más de 40 dialectos, ¿no? Esta currícula ni siquiera está expresada en los más de 40 dialectos. La rúbrica que tanto nos hablan, tampoco. Entonces, obviamente, por un lado es eso. Por otro lado, la representación del magisterio, ¿no? Está expresada claramente quien tiene la legitimidad. Pues el año pasado, 2017, la expresión mayoritaria, masiva del magisterio ha expresado con nuestro presidente, el profesor Pedro Castillo, de quiénes somos los realmente, digamos, los que reflejamos la legitimidad del magisterio nacional. Este año nuevamente hemos iniciado la lucha en huelga, quienes luchamos en las calles. Yo saludo y felicito también a los padres de familia que han encarnado ya la necesidad de conocer un poco más sobre el proceso de privatización de la educación a través de la AFP. Yo le traslado la pregunta, amigo Rocha, que usted decía, ¿no? Si poniéndome en el lado del ministro que dice que no va a hacer privatización, que el ministerio va a financiar. Esa es la versión oficial. Que el ministerio va a financiar. Entonces yo pregunto, ¿por qué se pretende concesionar por 20, 60 años a las APP, a obras por impuesto? ¿Qué necesidad hay de concesionar la educación a las asociaciones públicas privadas, obras por impuestos, si no hay privatización? Si el Estado va a seguir financiando. Entonces, eso yo le trasladaría esa pregunta, ¿no? No, es que entonces, es muy sencillo. Yo diría, ¿no? ¿Por qué la necesidad de concesionar? Por eso le explico, pues es muy sencillo. El tema es que en obras por impuestos, las empresas con lo que pagarían de impuestos hacen una obra, ¿no es cierto? El que se ve ahí perjudicado, entre comillas, es el Estado, dejando de cobrar esa parte para poder desarrollar una obra que en este caso sería la infraestructura. Así es como funciona el tema de la obra. Bueno, yo le digo algo concreto, ¿no? En San Juan de Miraflores, en el Cono Sur, por ejemplo, le han concesionado por más de 30 años a Telefónica, ¿no? Todos los terrenos, todas las empresas. Y Telefónica le ha vendido un terreno a Mall del Sur, ¿no? Le ha vendido el terreno. O sea, cuando se acabe la concesión, ¿ese terreno va a pasar nuevamente a manos del Estado? ¿O el Estado tendrá que indemnizar y pagar el justiprecio para recuperar ese terreno? Entonces, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Y eso es lo que va a suceder también en la institución educativa. Es un caso de corrupción, ¿no? Más que de... No, entonces, una vez que se entregan, porque en Chile se han entregado las concesiones, los estudiantes siguen luchando para que retorne nuevamente la educación pública al gobierno chileno. Los empresarios en Chile han dicho, yo mañana se los devuelvo, pero páguenme el justiprecio de la indemnización de mis 50, 60 años que tengo concesionado las instituciones educativas en Chile. Entonces, obviamente, el sistema de Chile está entonces, ese mismo modelo es el que se quiere aplicar acá en Perú. Entonces, el Estado prácticamente nunca va a recuperar esos terrenos concesionados a las APP en Chile, ¿no? Entonces, obviamente, es el mismo modelo que estamos aplicando en Perú. Ya. Entonces, yo no sé de dónde saca eso, pero está bien que es su punto de vista y respetar. Yo repito acá, yo no voy a defender al Ministerio de Educación. Yo solamente saco la versión de lo que significa las APP. Señores, les agradezco muchísimo.